Titulado mi sermón el día de hoy, Pentecostés, una experiencia que moviliza a la iglesia. 50 días después de la Pascua, después de la resurrección, sucedió el evento de Pentecostés, que conocemos como Pentecostés. Y déjeme aclarar que cuando digo Pentecostés, no estoy hablando de un concilio o de una denominación, porque sé que por ahí hay concilios, denominaciones que se llaman así, Iglesia Pentecostés o Concilio tal Pentecostés, y los apreciamos mucho. Yo tengo muchos amigos, hermanos en Cristo de esos concilios, los admiro, los respeto y los apreciamos, pero no estoy hablando de un concilio o de una denominación, estoy hablando de un evento que sucedió 50 días después de la resurrección y se llamó Pentecostés. Bueno, ¿por qué Pentecostés? Empecemos por ahí, tal vez, ver el origen bíblico. La palabra Pentecostés tiene una raíz en el griego. En el griego significa penta. ¿Ves? Que significa 50. Tiene que ver con el número 50. Por lo que le acabo de explicar, 50 días después de Pentecostés. El penta tiene que ver con el número 5. En el sentido de simbología numérica. Pentecostés, entonces, en una manera también lo podemos llamar el cumpleaños de la iglesia. Si alguien pregunta, pastor, si a mí me han preguntado, pastor, ¿cuál es la fecha en que comenzó el cristianismo? Muchos, claro, algunos concilios o denominaciones van a decir, cuando tal rey o tal emperador o tal apóstol decretó que la iglesia comenzara. Algunos lo relacionan tal vez con, por ejemplo, con Roma, ya sabe usted, ¿verdad? Con emperadores romanos como Constantino y otros así, pero nada que ver. No fue Constantino ni fue ningún otro emperador, fue el Espíritu Santo el que comenzó la iglesia. ¿Quién es el fundador de la iglesia? Es Cristo. Pero el que activó, por decir así, el que activó el mover mundial de la iglesia es el Espíritu Santo. Y nosotros hoy lo celebramos, entonces, en ese sentido, es el cumpleaños de la iglesia, el día de Pentecostés. Podemos decir entonces que estamos celebrando eso, el recuerdo de ese mover, de ese toque especial, de esa unción, de esa visitación que se dio en aquel aposento alto, en aquel lugar, en aquella ocasión especial. Gracias, varón. Y ese mover del Espíritu Santo que sacudió aquel lugar, puede hacerlo también hoy. ¿Usted lo cree conmigo? Puede hacerlo hoy también, claro que sí. Es el viento que nos impulsa adelante. Usted sabe que el Espíritu Santo también se le compara, se ilustra el mover del Espíritu Santo de varias maneras. Fuego es uno de ellos, pero otro es viento. ¿Y el viento qué es lo que hace? Impulsa, mueve. No se ve, pero está ahí. Así es el Espíritu Santo. No se ve, pero está ahí. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Mueve también, como un barco en el mar, esos barcos de vela que llaman, que no tienen motor, no tienen nada, pero ¿qué los mueve? El viento. La iglesia necesita el fuego del Espíritu Santo, pero la iglesia necesita también el viento, el impulso del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque a veces como iglesia nos quedamos estáticos, nos quedamos muy quietitos, nos hacemos muy confortables a un estilo de vida, a una rutina, a actividades. Y no siempre activismo es mover del Espíritu Santo, como algunos piensan tal vez. No es tanto actividades, sino hacer lo que se hace porque el Espíritu nos dio a hacerlo y porque va a haber fruto con resultados. Nos da rumbo en la vida. El Espíritu Santo es el que nos guía. La palabra de Dios así lo llama también, el guiador, el consolador.
Algunas denominaciones lo llaman una fuerza nada más, pero es que se quedaron cortos. Es una fuerza, es la fuerza del poder de Dios, pero no es meramente una fuerza. El Espíritu Santo es una persona, es la misma persona de Dios. Es Cristo, es el Padre y el Espíritu Santo en una unidad que se llama la Trinidad. Y el Espíritu Santo es una persona, no es simplemente una fuerza, es una persona. Hechos 1:5, el texto allí dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Es una anticipación de que algo nuevo venía para los discípulos, para los apóstoles en aquel tiempo en que pensaron que la iglesia se había acabado. No, les traen buenas noticias. Y yo te traigo a ti el día de hoy esa misma noticia. ¿Cuál? La noticia de que el Espíritu Santo sigue bautizando, de que esa promesa es real y es para ti y es para mí, es para la iglesia de hoy. Porque también sabemos que hay algunas denominaciones o iglesias, concilios, que han malinterpretado el concepto de la promesa del Espíritu Santo y lo han dejado atrás. Han llegado a decir o pensar que el Espíritu Santo solo se movía en el comienzo de la iglesia con los apóstoles, pero que hoy día ya no lo necesitamos, que los dones del Espíritu Santo ya no están activos. Déjeme explicarle y decirle que eso es una falsa doctrina, porque el Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, así como Cristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y el Espíritu Santo sigue activo y sigue operando y sigue derramándose en los que creen, en los que creen. Por eso les dice el pasaje de Lucas ahí en Hechos: Juan bautizó con agua, o sea, era un nivel, pero ahora viene otro nivel. ¿Cuántos cristianos hay tal vez por ahí en el mundo que se quedaron con el bautismo de Juan? Es decir, se quedaron en un nivel de antes, no han avanzado al siguiente nivel. ¿Dónde estás tú, mi hermano? ¿Estás buscando ese siguiente nivel en tu vida espiritual? ¿O te has quedado en lo anterior? En lo que ya pasó. El bautismo de Juan ya pasó, ya no es para la iglesia. Lo que es para la iglesia ahora es ser bautizados en el Espíritu Santo, como lo hizo Jesús, como lo como es la palabra, lo impartió Jesús. Porque aún antes de irse, él dice la palabra que él sopló sobre los discípulos para que recibieran esa unción del Espíritu Santo. Hechos 2 entonces es el contexto de la historia de Pentecostés. Todo ese capítulo me daría aquí 3 horas predicando si les saco todo el jugo, como decimos, si le hago una exégesis a ese capítulo. No lo voy a hacer, pero le quiero señalar puntos claves, por lo menos. Hechos 2:2 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Cómo estaban? Unánimes juntos. El viernes yo les anticipé, les di un adelanto a los hermanos durante la vigilia y les decía que no es lo mismo estar juntos y estar unánimes. Mire, a mí me gustan mucho los deportes, usted sabe, me gusta el fútbol, por ejemplo. Y a veces en el fútbol sucede que un equipo no funciona, no gana, pierde todo. ¿Por qué? Porque no están unánimes. Porque en el camerino, como dicen, no se llevan bien. Porque hay envidia, celos, egoísmos dentro de los jugadores, o el mismo entrenador no se ha conectado bien con ellos. Y entonces ese equipo están juntos, pero no unánimes. Están juntos ahí en el camerino, pero cuando salen al terreno de juego, no juegan como equipo, juegan cada uno para cada uno, individual, egoísmo, y no funciona así. ¿Sabe que la iglesia puede caer en eso también? La iglesia puede caer en ese camerino, llamémosle así, de hacerse grupitos,
o de llevarme bien con ciertas personas nada más, pero no con todos. Entonces no estoy unánime. ¿Me está oyendo? La iglesia puede caer en esa misma actitud de que cuando nos toca adorar y alabar y hacer eventos y actividades, estoy tratando de lucir yo, no en la iglesia, como le pasa a algunos jugadores por ahí, que ni voy a mencionar porque se enoja alguien, los del otro equipo, ¿verdad? Le caen en esa actitud. No, hay que jugar como equipo, como iglesia. También tenemos que ser equipo. ¿Me estás siguiendo? Como iglesia tenemos que estar unánimes, en un mismo sentir, espiritualmente hablando, unánimes. Si no, no va a funcionar. La vida espiritual de la iglesia se va a estancar, vamos a perder, el enemigo va a ganar, nos va a detener, no vamos a poder avanzar. ¿Ves? Siempre con la ilustración del deporte. Los que nos gusta el fútbol, por ejemplo, sabemos de algunos equipos que recientemente hicieron hazañas. Allá en mi país, un equipo que no es de los equipos famosos ni nada, no es ni el mío, ni es del Roy, ni ninguno de esos. Un equipo humilde, ¿verdad, hermano Roy? San Carlos se llama. Ese equipo quedó campeón. En Europa también, un equipo simple, sencillo, de Inglaterra, le está ganando a los más grandotes, al Real Madrid, al Barcelona y a todos esos, al Juventus y a todos. Pero, ¿por qué? No tiene las estrellas que tenían esos equipos. ¿Cuál es el secreto? ¿Qué los hizo ganar? El jugar como equipo, el hacer a un lado el egoísmo, el yo, y jugar como equipo, el estar ¿qué? Unánimes, el hacerse unidos como equipo también. ¿Ves? Versículo 2 dice: y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba y llenó toda la casa donde estaban sentados. El resultado de estar unánimes es que de pronto el Señor se manifiesta. De pronto viene un mover de Dios. Y de pronto quiere decir que es cuando Él quiere, a la hora que Él quiera, en el lugar que Él quiera. Les hablaba de eso en la vigilia del viernes también. Que el Espíritu Santo no lo podemos encajonar, no lo podemos meter en un molde o decirle: Espíritu Santo, tú hazlo como yo digo, como yo quiera, como algunos predicadores no muy correctos por ahí andan a veces haciendo, de queriendo decir: en tal lugar, a tal fecha, a tal hora, ahí va a haber un derramamiento del Espíritu Santo. ¿Quiénes son ellos para decir eso? El día de Pentecostés nadie lo programó, sucedió. Y puede suceder en los lugares menos esperados, donde no había ni publicidad para que viniera nadie a eso, pero ahí estuvo el Espíritu Santo. En una cárcel, en un hospital, en un parque público, en lugares de los menos esperados, se puede derramar el mover del Espíritu Santo. ¿Lo cree conmigo? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Ahí simbólicamente se vieron unas lenguas de fuego, se les aparecieron, se les vieron. La Biblia no dice necesariamente que sea literal, porque dice: se les aparecieron como lenguas de fuego. No necesariamente es que era literal, pero que los que estaban ahí vieron sobre ellos algo similar a una lengua de fuego. Por eso se usa ese símbolo también, y por eso se entiende que el Espíritu Santo es fuego consumidor. El fuego implica dos cosas en la Biblia: implica consumir e implica también restaurar o renovar. Es purificador. No puede haber mover de Dios si hay suciedad, si hay pecado oculto. Tiene que purificarse el que lo busca y la iglesia en conjunto. En el Antiguo Testamento, cuando Israel, el pueblo de Israel, estaba practicando idolatría, siguiendo a los dioses falsos, Dios no actuaba, Dios no se movía. Tenía que haber quebrantamiento, arrepentimiento. Y muchas veces los profetas, como el profeta Elías, pidió que bajara del cielo ¿qué? Fuego consumidor, porque eso representaba: Dios va a limpiar esta nación. Y como iglesia, Casa del Rey, quizás necesitemos lo mismo, que descienda fuego. Estados Unidos como nación
necesitamos que descienda fuego, fuego consumidor del pecado, fuego restaurador para santidad. La iglesia del Nazareno con la que nosotros trabajamos y somos parte como concilio, es una iglesia que se inició en los años 1900 como resultado de un avivamiento, en una época cuando la iglesia en los Estados Unidos estaba fría, estaba indiferente, y surgió un avivamiento en un lugar que se llama Azusa, en California, y de Azusa pasó a Chicago, de Chicago a Nueva York, de Nueva York a Texas. En Texas fue que nació la iglesia del Nazareno. Pero todo empezó con ese avivamiento en California que se fue expandiendo. El movimiento de santidad se le llamó en esa época, de Holiness Movement, en los años 1900. En una época en que había una crisis en el país, no solo espiritual, también había una crisis social, económica. Fue en los años de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. El pueblo estaba herido emocionalmente también, la nación. Pero Dios trajo un avivamiento. Fuego cayó en Azusa, fuego cayó en Chicago, fuego cayó en New York, fuego cayó en Texas y se expandió. De ahí surgió la iglesia del Nazareno, de ahí surgió la iglesia de Dios, de ahí surgió la iglesia Asamblea de Dios, de ahí surgió la iglesia wesleyana. Todas esas denominaciones hoy día son grandes iglesias que han crecido, se han expandido en misiones, resultado de un Pentecostés. O sea, hubo un Pentecostés una vez más en ese lugar. Por eso no es simplemente una fecha en el calendario, es un mover de Dios que puede suceder en nuestro tiempo también. Amén. Amén. Tenemos que estar abiertos, receptivos a ese mover del Espíritu Santo, porque como dije antes, es el mismo ayer, hoy y por siempre. Es un evento que abarca culturas, que impacta naciones, que impacta no solo al individuo, sino a su contexto social. Fíjate que lo que dice en el contexto de Hechos 2 que estamos leyendo, dice que moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. ¿De todas las qué? Las naciones. Aquí en Casa del Rey vemos gente de muchas naciones. ¿Qué es una nación? En el griego la palabra nación es la palabra etnos. Etnos. Etnos significa eso, un grupo étnico. De ahí viene el término grupo étnico. Hoy día nación le dan otra connotación, una connotación más política. Entonces nación hoy día es un lugar geográfico con fronteras, con un gobierno determinado. Pero en realidad, a lo que se refiere ahí la escritura es a grupos étnicos. En Jerusalén habían entonces gente de muchos trasfondos étnicos. En nuestro contexto también, aquí en Orlando, tenemos gente de todas partes de Latinoamérica, del Caribe, de Sudamérica, del área de México, está el vecino cercano, como decimos. Tenemos gente de países europeos viviendo aquí. Si usted va a la gasolinera, lo va a atender alguien de Pakistán tal vez, o de la India. Hay muchos de ellos trabajando en eso. Si va a la lavandería, lo va a atender el chinito. No money, no laundry, le dicen ellos, ¿verdad? Si vas a ciertos negocios, por ahí vas a ver gente de muchas culturas. Si te vas al Florida Mall aquí, en Orlando, vas a escuchar idiomas de mucha gente. Si vas al Downtown Disney, en todos estos lugares, vas a escuchar que Orlando es una ciudad cosmopolita y multicultural. ¿Qué me dice eso? Que Orlando está perfecto, es un lugar perfecto para Pentecostés. ¿Me está entendiendo? Que Orlando es una área perfecta para que ese mover del Espíritu de Dios caiga, porque así fue en aquel tiempo, donde había mucha gente de muchas naciones, de muchas lenguas, de muchas culturas, y ahí actuó el Espíritu Santo de una manera poderosa, impartiendo dones, ¿verdad? Y cambiando las vidas en medio de esas naciones que estaban allí juntos. Y les oían que hablaban, dice el contexto, en
en su propio idioma. Preguntaban, ¿no son estos galileos los que están aquí? ¿Cómo es que los oímos hablar? Cada uno en nuestra lengua que ha nacido. ¿Qué pasó aquí? Fue un milagro eso, fue una ocasión especial. Aunque sabemos que también el Espíritu Santo hoy día puede hacerlo. Claro que sí. Yo tuve una experiencia, te cuento como testimonio. Cuando vivíamos en Virginia, me invitaron a ser traductor para un predicador que vino. Él iba a predicar en inglés, yo lo iba a traducir a español para la gente hispana que vivía ahí. Y yo no conocía a este señor para nada, ni a él ni a los que venían con él, no los conocía, ni él a mí. Termino yo de traducir y él estaba dándole una palabra de ánimo a la iglesia, una palabra profética en ese sentido de edificación, como lo que hemos estudiado aquí, ¿verdad? De que es profetizar en el sentido correcto, dándole una palabra de edificación, de ánimo a la iglesia. De pronto se vuelve a mí, como te digo, él no me conocía, y entonces empieza a hablarme en español, y yo estaba traduciéndole porque él no hablaba español. Y se vuelve a mí y me dice en español, el Espíritu Santo me dice que Él te va a llevar a otras naciones y que tu boca la va a usar para que gente de muchos idiomas y dialectos escuchen el mensaje del Evangelio. Yo estaba en ese tiempo estudiando en el seminario, ni tenía idea de qué iba a hacer después de graduarme, a dónde iba a ir o qué iba a hacer. Yo me quedé tranquilito y dije, bueno, si es de Dios, veré el resultado después. Se fue el hermano este. Pero por cierto, le digo, ¿y por qué usted me pidió traducirle si usted habla español? Le empiezo a hablarle en español y se queda como, me dice en inglés, I don't speak Spanish. No hablo español. ¿Pero cómo me habla español? I don't know, Holy Spirit, el Espíritu Santo me dio ese mensaje en español. Wow, sí, poderoso. Yo me quedé, que todavía se me pone, como dice, la piel de gallina cuando lo recuerdo. Y todavía más que unos días después me llaman de una organización que se llama Mennonite Media Ministries, una agencia que se encargaba de producir videos, producir programas radiales. Yo en ese tiempo estaba haciendo un programa radial en la universidad, usaba la estación de la universidad para transmitir un mensaje a la comunidad latina. Pero llegan y me dicen, hemos oído que usted tiene un programa de radio y la organización nuestra quiere producir una cantidad de programas para difundirlos en muchos países y queremos usar la voz suya para hacerlos de español, pero también, ya que usted es bilingüe y sabe inglés, que pueda hacernos los de inglés y que nos ayude a editar y a producir una serie de programas que los vamos a mandar a muchos países. Yo me quedé, en verdad, estupefacto, me quedé impactado, porque en cuestión de un mes después de que este hermano me dio ese mensaje profético de revelación a través del Espíritu Santo, con el don de lenguas que Dios me puso a dar, me hacen esa invitación. Y para hacer la historia corta, grabé una serie de programas entonces a través de esa agencia, Mennonite Media Ministries, que se lanzó, se envió a muchos países de América Latina, a estaciones de radio por todo lado. Entonces mi voz llegó a muchas naciones y a mucha gente a través de ese evento. Por ahí tengo guardados, inclusive en ese tiempo se usaban los cassettes. Por ahí tengo los cassettes guardados de recuerdo de esos programas. Él quiere decir con esto que no podemos dudar de cómo el Espíritu de Dios puede operar. Es cierto que a veces hay algunos que manipulan el mover del Espíritu Santo, lo llevan a un nivel emocional, fingen hablar en lenguas y no son lenguas. Todo eso pasa, pero eso no quita que exista también el mover real del Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. ¿Ves? Lo que pasa es que el enemigo es un imitador.
muy mal imitador, pero es un imitador de los dones de Dios, de lo que Dios quiere hacer. Aleluya, aleluya. Juan 3:8. Jesús le dice a un hombre que era un religioso, Nicodemo, le dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo era un miembro del Sanedrín judío, un religioso, un hombre educado. No era un campesino, como algunos a veces dicen: es que los cristianos, los únicos que les hacen caso son los que no han tenido educación, o los campesinos. No. A un gente intelectual como Nicodemo, el Señor Jesús le dice: mira, te falta algo, te falta entender el mover del Espíritu Santo. Puedes tener toda la educación que quieras, pero si no entiendes el mover del Espíritu Santo, eres un ignorante espiritual, así te lo digo. ¿Me estás siguiendo? Porque él le pregunta a Jesús: ¿cómo va a hacer esto? Y él le dice: el viento sopla donde quiere, no sabe su sonido. Por tanto, así es el mover del Espíritu Santo. Cuando Él quiere, como Él quiere, donde menos lo esperas. Pero hay que nacer del Espíritu, eso sí. Es nacer del Espíritu. Por eso en algunos conceptos del cristianismo se usa el término "you need to be born again". Necesitas nacer de nuevo, porque Jesús le dijo eso a Nicodemo: a menos que nacieras de nuevo, Nicodemo, no puedes ver el reino de Dios. It doesn't matter what denomination you belong to. No importa a qué denominación pertenezcas. No importa si eres pentecostal de denominación, o bautista, o metodista, o luterano, o anglicano, presbiteriano, you name it, lo que quieras. No importa la denominación. Si no naces del Espíritu, no entras al reino de Dios. No es una denominación, no es un concilio el que te va a entrar al cielo. Si pensabas así, te estoy abriendo los ojos el día de hoy. Jesús le dijo: tienes que nacer de nuevo, a Nicodemo. Y nacer de nuevo es tener un cambio interior, es dejar que el Espíritu Santo produzca una transformación interior. Un nuevo nacimiento es eso. Es cuando tú dices: me acuerdo de este día, de esta fecha en que algo pasó en mi vida, no volví a ser el mismo. Si tú no puedes pensar en ese momento en que algo pasó, tienes que buscar ese nuevo nacimiento. Porque cuando hay un nuevo nacimiento, hay un parto, hay un día, hay un evento, hay un proceso de gestación, como igual como un bebé, y que llega un momento en que nace ese bebé. Igual, espiritualmente tiene que haber sucedido en tu vida un día en el que algo se rompió por dentro en cuanto al pecado, en cuanto a lo malo, y se liberó tu alma y volviste a ver las cosas, empezaste a ver las cosas diferente. A mí me sucedió un Viernes Santo, en una Semana Santa. Yo les he contado mi testimonio, por eso lo tengo claro. Ese día, ese momento fue el día de mi nuevo nacimiento. Y al siguiente día, ya yo no tenía ganas de ir al fin de semana, que iba a ir con mis amigos a la playa y al discoteca allá en mi país, en Punta Arenas y todas esas cosas. No, ya no tenía ganas. Algo cambió, algo pasó dentro de mí. Un nuevo nacimiento. Cuando creíste, algo pasó. Esa es la pregunta. ¿Qué pasó cuando creíste? Yo siempre que entrevisto a alguien que viene a decirme: quiero servir en la iglesia o hacer algo en las cosas de Dios, siempre le empiezo por preguntarme: ¿qué pasó cuando creíste? Cuéntame tu experiencia de conversión. A esa gente que toca las puertas a tu casa de algunas sectas que hay por ahí, ya tú sabes, y me quieren dar literatura y cosas, yo siempre les digo: no, dejemos eso a un lado por ahora. Cuéntame tu experiencia de conversión. Cuéntame cuándo naciste de nuevo. Y algunos ni saben de qué les estoy hablando, porque en realidad es religión lo que vienen a ofrecer, no es nuevo nacimiento. Algo pasa cuando se ha convertido a alguien. Hechos 19:2 les hace esta pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo.
¿Te imaginas? Había un grupo de gente que llegaron donde el apóstol Pablo y querían envolverse en las cosas de la iglesia, pero no habían ni entendido lo que era recibir el Espíritu Santo. Ni sabían que había tal cosa. Es lamentable que hoy día aún en algunas iglesias hay gente con esa actitud o con esa mentalidad de que cuando les hablan del Espíritu Santo se imaginan que es una palomita por ahí en una postal, pero no entienden la vivencia, no entienden la experiencia del Pentecostés, no entienden lo que es recibir el toque del fuego, la unción, la promesa del Espíritu Santo en sus vidas. Necesitamos por eso predicar, hablar de este Espíritu Santo. Hechos 2:2 dice que de repente vino del cielo un estruendo que soplaba, el cual llenó toda la casa en que estaban sentados. Cuando el Espíritu Santo visita un lugar, se hace sentir, hace bulla, se oye el ruido del gozo, porque cuando alguien recibe un toque de Dios tiene que decir algo, ¿verdad? Que si usted como dicen, lo pullan, lo punzan, usted dice ¡ay! Si usted toca la estufa caliente, brinca y dice ¡ay! También. No puede ser que si usted siente el toque del Espíritu Santo se quede pasivo. Tiene que decir aleluya. Tiene que decir gloria a Dios. Tiene que salir de su boca una expresión de júbilo, porque hubo algo sopló. Dice que como un viento recio que soplaba, llenó toda la casa donde estaban. Aleluya. En el hebreo se usa una palabra muy bonita, muy interesante, es la palabra ruaj. El término ruaj. Ese término significa el soplo de Dios. Es el soplo de Dios que le dio vida al hombre, al ser humano, pero también es el soplo de Dios que vino en Pentecostés. Es el mover de Dios. Cuando uno ha estado hecho un cadáver, sin el Espíritu Santo somos un cadáver. Cristianos tipo cadáver ambulante, ¿no? Como momias, pero no llenos. Nos falta la vida, nos falta la unción del Espíritu Santo. No importa qué posición tengamos, puede haber pastores, predicadores que están actuando, predican y todo por actuación, porque han aprendido intelectualmente cómo predicar, pero no tienen la unción del Espíritu Santo. Puede haber cantantes o líderes de alabanza, de adoración y todo eso que lo están haciendo también por actuación, no necesariamente ungidos por el Espíritu Santo. Necesitamos buscar ese soplo, ese viento recio, para que todo lo que hagamos sea, como dice ahí, que llene la casa. Podemos decirle al Señor, hay una alabanza que hemos entonado aquí que dice eso, que se llene tu casa, que se llene tu casa. Y hacerlo personal, que se llene mi vida, mi corazón, mi ser interior. Amén. Hechos 2:33 dice: así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. En ese contexto de Hechos, como les dije, hay muchos detalles. Aquí me llama la atención un par de detalles. Uno es que Jesús ahora está en la diestra del Padre, pero como Él le dijo a los discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo no me voy, no viene el Consolador. Ahora el que opera en la vida de la iglesia es el Espíritu Santo. Entonces, y dice que a través de Él, a través de Cristo, Él imparte la promesa. Y en Hechos 2, en el contexto, verso 39 creo que es, dice que esta promesa es para vosotros, para vuestros hijos, para los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Vean los escalones, los niveles.
para ustedes, los que estaban ahí ese día, para los que están lejos, las otras naciones, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare a través de las épocas, a través de los tiempos. Por eso yo afirmo, creo que la promesa del Espíritu Santo no es un asunto nada más del pasado. El mover y la promesa del Espíritu Santo es para hoy. Y dice, este Espíritu Santo se ha derramado de tal manera que esto es lo que ustedes ven y oyen, lo que vosotros veis y oís. Eso me dice, es el otro detalle que les iba a mencionar, que si hay mover del Espíritu Santo, se va a ver algo diferente, se va a oír algo diferente. Y no me refiero a ruido por ruido, como algunas iglesias a veces caen en eso, ¿no? Que piensan que hacer mucho ruido es mover del Espíritu Santo. No nos equivoquemos, pero sí vamos a oír testimonios de vidas cambiadas. Eso sí vamos a oír. Vamos a oír gente que tal vez antes estaban muy fríos, muy serios, muy apagaditos. Los vamos a ver ahora diciendo un gloria a Dios y un aleluya. Vamos a oír algo. ¿Oigo algo? Amén. Amén. Y también dice esto que vosotros veis. ¿Qué es lo que estaban viendo? Estaban viendo gente arrodillarse. Estaban viendo gente en el altar caer de rodillas. No estaban viendo a simplemente la gente hacer un espectáculo. Estaban viendo gente adorar, levantar las manos. Gente que era dura, difícil, incrédula. Y ahora los vemos alabando a Dios. Eso es lo que se refiere cuando dice esto que vosotros veis y oís. Claro, en ese tiempo también gente de muchas religiones, que fue la palabra que usé temprano, en unidad, en unanimidad, unánimes, a pesar de las diferencias de sus nacionalidades, de sus culturas, de todo eso, estaban allí haciéndolo porque era del Señor. Juan 20, 21, el otro texto que mencioné antes. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. ¿A quién le creo? ¿A lo que algunos dicen por ahí o a lo que dice Jesús? Yo le creo a Jesús. Y él, antes de irse físicamente de este mundo, ya había resucitado cuando sucedió esto. Se les aparece otra vez antes de irse al trono de Dios. Se les aparece para darles la última encomienda, ¿verdad? Y esta es recibir el Espíritu Santo. Jesús sabía que no iban a ser capaces de llevar a cabo la gran comisión, de llevar a cabo la obra que Él les encomendó en Mateo 28. No podían hacerlo si no tenían la unción del Espíritu Santo. Y ahora entonces, dicho esto, sopló y les dice: recibid del Espíritu Santo. Y esto de soplar, como les digo, es simbólico. Era una forma que hacían los rabinos, los líderes del judaísmo, acordándose de que Dios sopló vida en el ser humano, esa ruaj de Dios que les mencioné, que está en la cultura judía. Pues Jesús, como era rabino, también era un líder. Él usa esa simbología y sopla en ellos para que reciban el Espíritu Santo. ¿Pero para qué? ¿Para qué los unge? ¿Para qué les da esa unción? El verso 21 dice: como me envió el Padre, así también yo os envío. Ahí está la respuesta. Si Dios te da una unción, es para que vayas. No es para que te quedes tranquilito, tranquilita, calentando la banca nada más, como dicen. No, es para que vayas. Si Dios te da unción, es para ser enviado. El viernes en la vigilia estábamos entonando un canto que dice: he aquí, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Lo tomas en serio? Yo se lo dije al Señor a mis 20 años y aquí estoy. Se lo dije y Él lo tomó en serio. Envíame a mí. Así como el Padre me envió. ¿Cómo envió el Padre a Jesús? Pregúntate eso.
Dice que así como el Padre me envió. ¿Cómo lo envió el Padre? Lo envió, número uno, con autoridad. Él no fue sin el respaldo de la autoridad de Dios en él. Siempre que lo escuchaban hablar y predicar, se maravillaban ¿de qué? De la autoridad, del denuedo que él tenía. Y eso te lo va a dar el Espíritu Santo. ¿Ves? Por eso ya vemos a Pedro después predicando en el contexto ahí de Hechos 2. Y dice que Pedro hablaba como con denuedo, con autoridad. Ya no era el mismo Pedro de antes. Había recibido ese soplo, esa unción del Espíritu Santo. Así como el Padre también me envió, el Padre a Jesús lo envió. Otra cosa interesante es, lo envió a todos. Jesús no discriminó a nadie. Jesús se juntó con pecadores, con samaritanos, con publicanos, con romanos, con griegos, con judíos, con religiosos, con cobradores de impuestos, con prostitutas, con toda clase de gente. Entonces, si el Padre te envía a ti, como envió a Jesús, a ti te va a enviar a alcanzar a toda persona también. Te va a enviar a alcanzar a toda persona, al que tenga necesidad. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Ese es el impacto del Espíritu Santo. Hechos 4:31 dice: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Ves? Ahí lo afirma. Ese lugar, ese aposento alto, fue sacudido. Hoy escuchaba en las noticias que en Perú, en Ecuador, se sintió hoy un terremoto fuerte. Yo vengo de Costa Rica. En Costa Rica yo crecí sintiendo esos temblores. Muy frecuentemente sucede en Costa Rica también. Y uno al principio se asustaba, ya después decía, nada pasa. Ojalá que nosotros no nos conformemos y digamos: Señor, sacúdeme más bien. Que tiemble en mi casa, que tiemble en mi vida cuando estoy quieto, cuando no quiero hacer lo que tú quieres que haga. Sacúdeme, Señor. Los que estaban allí congregados sintieron el temblor. ¿Vamos a sentir temblor en casa del Rey? Amén. Y vamos a hablar con denuedo. Algunos dicen: pastor, yo no sé hablar como usted, yo no sé predicar. ¿Sabe qué? Yo pensaba igual. Aquí el que les predica, el que les habla hoy, es un joven tímido. Yo era bien tímido, de niño y de adolescente era bien tímido. Mi naturaleza es tímido, yo soy tímido. Pero cuando se trata de hablar la palabra de Dios, me va la timidez. Porque se trata de la unción del Espíritu a través de mi boca. No es solo yo. Si fuera solo yo, sí, no me atrevo. Atrévete entonces. Habla y con denuedo. Con denuedo quiere decir con soltura. Con denuedo quiere decir sin temor. Con denuedo quiere decir también con sabiduría. Con denuedo no es necesariamente ni gritando, ni ofendiendo. No, nada de eso. Es hablar con sabiduría, pero de una manera que impacta al que te oye. Amén. Y eso lo hace el Espíritu Santo. El requisito, verso 32 del capítulo 5 de Hechos. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas. Y también el Espíritu Santo, el cual ha dado a los que le obedecen. El requisito pasado por alto es la obediencia. Los hermanos Ángel y hermano Roy nos trajeron un muy buen mensaje la semana pasada, recuerdan, sobre la importancia de la obediencia en la vida cristiana. Y saben que aquí lo reafirmo una vez más: sin obediencia a Dios no puedes esperar el Espíritu de Dios moverse en tu vida. Amén. Amén. Somos testigos, dice, y también el Espíritu Santo, el cual le ha dado a quienes, a los que le obedecen. No va a darte el Espíritu Santo, no va a darte dones del Espíritu Santo si todavía vives actuando y haciendo las cosas a tu manera, si no has rendido todo, si no le has dicho: Señor, te obedezco en todo. Tal vez hay áreas en tu vida en las que necesitas ser obediente, renunciar, dejar, hacer a un lado. No sé, Dios trata contigo. Cada uno nos conocemos qué áreas en nuestra vida nos falta obediencia.
Porque la obediencia abarca muchas áreas de la vida cristiana. La obediencia en las finanzas, tal vez te falta eso. La obediencia en la vida devocional, la oración, tal vez te falta esa área. La obediencia en el servicio, en servir, ayudar a otros. Tú quieres nada más lo suave, lo bonito, no enrollarse las mangas. ¿Me entiendes? La obediencia implica muchas cosas. Y cuando alguien obedece, Dios dice: este me sirve. Cuando hay un corazón obediente, en cualquier área en que Dios te busque, Dios va a decir: este me sirve, esta la necesito. Y le voy a dar la herramienta. ¿Cuál es? El Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo. ¿Ves? Como el día que yo le dije al Señor en aquel campamento de jóvenes en que participé ese fin de semana: Señor, heme aquí. Señor, tú sabes, yo no sé hablar, soy tímido, no sé predicar, nada de eso, pero heme aquí, Señor, aquí estoy. Y el Señor me dio las herramientas. Y el Señor me ha usado para hablar en la radio, en la televisión, en lugares donde yo jamás pensé que iba a hablar, por mi naturaleza tímida. ¿Ves? Profesor de un seminario, y dando clases en otros idiomas, inclusive. No lo digo por jactancia, lo digo testimonio de cómo Dios le quita a uno esa actitud de no puedo, yo no sé. No. Si hay obediencia, si te dispones, el Espíritu Santo te va a dar las herramientas, te va a capacitar y te va a usar. Amén. La conclusión que quiero darte es esta bendición apostólica. La bendición muy famosa que usaban los apóstoles. A eso es lo que me refiero. No los apóstoles de hoy día. Eso es para que te den bendición, tienes que pagarles. Pero los apóstoles verdaderos, esos tenían una bendición que dice en 2 Corintios 13:14: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Analice esa declaración apostólica. Ahí en esa declaración se menciona las tres personas de la Trinidad. Por eso algunos me han preguntado, algunas sectas por ahí de esas que andan y te dicen: ¿ustedes creen en la Trinidad? ¿Dónde está la Trinidad en la Biblia? Enséñame dónde está la Trinidad en la Biblia. Pues aquí te acabo de citar un ejemplo de dónde está la Trinidad en la Biblia. Porque dice: la gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre, y en la comunión del Espíritu Santo. Ahí están los tres. Y los tres están unidos, están unánimes. Porque Dios es un Dios unido, es un Dios unánime. Y Él está unánime, ¿para qué? Para darnos bendición. La gracia nos la da el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Porque fue su sacrificio en la cruz, no mis méritos, lo que me hace ser salvo. Por eso nosotros somos parte de una iglesia que cree que la salvación es por gracia y que tenemos que cuidarla, no menospreciarla. Luego dice el amor de Dios, porque el otro elemento clave en toda la Biblia es el amor de Dios. De hecho, si estamos estudiando con hermano Jorge los dones, ¿verdad, hermano Jorge? Y hablamos de que si tienes cualquier don que se te dé la gana, profecía, lenguas y todo lo que quieras, pero si no tienes amor, de nada te sirve. De nada te sirve. Es el amor de Dios a través de mí. Y luego el Espíritu Santo, la comunión del Espíritu Santo. ¿Cuál es el elemento que imparte el Espíritu Santo? Comunión. La palabra comunión implica dos. Esta es una palabra compuesta: común, unión. Unidos por algo común. ¿Qué es lo común que une a la iglesia? Cristo. Él es el centro, el rey. La unión es común porque estamos en Él. Amén. Y junto con eso el amor que acabamos de mencionar. Ahora, si hay comunión, si hay unanimidad en la iglesia, eso quiere decir que nos apoyamos unos a los otros. Eso quiere decir que nos defendemos los unos a los otros.
Eso quiere decir que en la iglesia no puede darse lo que sucede en el mundo. De que en el mundo, en una empresa, por ejemplo, a veces se da eso. Ustedes que son como managers y otros que son managers, gerentes y gente de empresas, saben eso. En las empresas se da a veces mucho antagonismo, muchos celos, egoísmos, y que no, que fulano le van a decir al supervisor que ese no hace el trabajo bien para que me lo den a mí, la posición. Cuando al jefe le doy una sonrisita así, ¿verdad? Colgate palmolive. Pero cuando no está el jefe a espaldas, le digo cosas feas del jefe a otros. Y eso no está bien. A nivel empresarial. Si a nivel empresarial está mal, ¿cuánto más a nivel de la iglesia? No puede decir que el Espíritu Santo no va a traer unidad, unanimidad, si entre los líderes de la iglesia, el líder de alabanza o el líder de los niños o de los jóvenes o cualquier ministerio, las damas, los caballeros, el que sea, no habla bien de los demás. Ah, no, el ministerio de caballeros, ese es el único que funciona en la iglesia. Los demás no sirven. Pastor, haga algo, porque los demás no sirven. Solo el de nosotros. Qué arrogancia, ¿verdad? Solo el de misiones. Los demás no vienen a lavar carros ni hacen nada. Los demás no sirven. ¿Qué están haciendo en la iglesia, pastor? ¿Dónde está la unanimidad? Si hay unanimidad, entonces todos vamos a venir a lavar carros. Amén. Ahora sí, si hay unanimidad, vamos a hablar bien de los caballeros. Los caballeros van a hablar bien de las damas. Vamos a hablar bien de los jóvenes, del ministerio de los jóvenes. Vamos a hablar bien del ministerio de los niños. Vamos a hablar bien de los pastores. Amén también. Vamos a apoyarnos, vamos a tener sentido de iglesia, de equipo, de unanimidad, para que haya victoria. Amén. Para que haya triunfo en todo lo que hacemos, como lo declara la palabra.